Muy bien, entonces todos son bienvenidos. Gracias. En esta noche del martes 19 de agosto tenemos a la hermana Alejandra Velázquez de México y hoy vamos a conocer su interesante y hermosa historia. Hermana Ale, bienvenida. Gracias, gracias hermano Murphy y gracias a todos por estar aquí y por esta invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes esta noche. También para nosotros es un gusto y un honor, hermana Ale. Entonces, bienvenida. Hermana Ale, ¿puede contarnos dónde nació, en qué estado, cómo fue parte de su niñez? Claro que sí, pues yo soy mexicana, nací en un estado de México muy, muy bonito que se llama Oaxaca, donde me encuentro ahora. Este, pues mis padres, pues mi papá era de aquí, de esta ciudad de Oaxaca, y su familia también. Y mi mamá era de Ciudad de México. Ambos ya fallecieron. Mi papá ya tiene como 30 años que falleció y mi mamá 15 más o menos. Y bueno, pues como siempre decimos los hermanos, yo también nací de buenos padres, como Nefi. Mis padres fueron dos personas muy trabajadoras y yo soy la menor de seis hermanos. Mi hermana Conchis es la que está antes de mí y bueno, tengo otros cinco hermanos y ellos pues son mayores que yo soy la menor. Eh, y bueno, pues aquí estoy ahora en mi lugar natal. Muy bien, bienvenida. Podemos ver que Oaxaca es una ciudad muy colonial. De hecho, estaba leyendo hace unos días que es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad esta ciudad, ¿sí? Así es, desde los años 80, más o menos, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y no solo la ciudad de Oaxaca, sino que también hay unas ruinas de una civilización antigua que también es Patrimonio de la Humanidad, se llama Monte Albán, este lugar, y es un lugar súper, súper interesante que fue fundado más o menos 500 años antes de Cristo sobre un cerro. Y bueno, es una historia muy, muy interesante. Sí, hermana Alejandra, tiene un privilegio usted haber nacido en esa ciudad tan bonita. Estuve viendo algunas fotos, ¿verdad? Especialmente de las playas Sí, como Huatulco y Puerto sí, Escondido, ¿verdad? son unas playas preciosas y de hecho se parece un poquito, yo digo, en el estilo así colonial a Antigua, Guatemala, su país. Oh, ¿conoce Antigua Sí, Guatemala? sí, bueno, Antigua no, pero conozco la parte norte de Guatemala, ahorita les voy a platicar por qué. Conozco Petén, Guatemala, voy muy seguido y me encanta Guatemala, me siento como en casa cuando voy a Guatemala. Oh, siempre es bienvenida, hermana, qué alegre. Gracias. Entonces viene de una familia grande, hermana, de Sí, sus padres. somos, bueno, como le decía, somos seis y tuvimos, bueno, mis hermanos que se casaron tuvieron, en total tenemos nueve sobrinos y esos sobrinos ya todos están casados y han sido muy prolíficos y ya tenemos 11 sobrinos nietos. De hecho, el más pequeñito nació apenas el viernes, así que tenemos un recién llegado, que está hermoso, que se llama Matías, y él apenas nació el viernes y es el onceavo sobrino nieto, así que entre todos casi somos 40 ya, descendientes de mi papá y mamá. Eso estaba haciendo cuentas, dije yo, entre cuñados, cuñadas, ¿verdad? Sobrinos, nietos, ya están llegando a 40. Imagínense qué hermoso legado. También Sí, así es. podría contarnos un poquito, hermana Ale, sobre su juventud. También vivió en Oaxaca, dónde estudió y cómo fue cuando fue a la universidad. Sí, claro, pues siempre toda mi vida viví aquí en Oaxaca. Eh, Solo un año cuando terminé la escuela preparatoria fui a los Estados Unidos como estudiante de intercambio. En ese entonces yo no era miembro de la iglesia, de hecho yo soy la única miembro de la iglesia en mi familia, eh, y en ese entonces todavía no conocía la iglesia. Y bueno, fui de intercambio un año allá en los Estados Unidos, ahí aprendí inglés, empecé a aprender un poquito de alemán y cuando regresé a Oaxaca, pues aquí estudié mi carrera, estudié administración de empresas turísticas y
a la par estudié el idioma alemán. Fueron 4 años de estudiar mi carrera y el idioma alemán. Y justo en el último año de mi carrera, en el último semestre, fue que conocí la iglesia y me uní a la iglesia. Pero mi juventud pues toda fue aquí, fue muy bonito, la verdad, mi niñez también, o sea, yo tengo bonitos recuerdos, eh, pues como le digo, mis padres, mi papá era médico cardiólogo, él siempre trabajó muchísimo y mi mamá pues siempre estuvo en casa, ¿no? Lo cual yo agradezco mucho. Mi mamá era una persona muy, muy religiosa y pues ella siempre nos inculcó el amor a Dios, el amor a Jesucristo y la fe, y pues eso le agradezco mucho a mi mami. Y también a mi papá, él también era así, muy religioso. Muy bien. Entonces estudió y actualmente estudió administración turística y trabaja actualmente en administración turística. Pues trabajo como guía de turistas. Yo estudié pues 4 años. Como lo decía, en el último semestre conocí la iglesia. Después de que terminé mi carrera, trabajé aquí 2 años y después me fui a la misión. Serví en la misión México-Guadalajara. Y cuando regresé de la misión, pues uno ya viene como con una perspectiva un poco diferente, ¿no? Entonces, como que ya no estaba yo tan a gusto trabajando en hotelería o en restaurante porque el turismo exige muchísimo, ¿no? Entonces, mi maestra de alemán fue quien me dijo, pues tú ya hablas inglés, ya hablas alemán, ¿por qué no sacas tu licencia como guía de turistas? Y yo no estaba como muy convencida, pero empecé a estudiar la historia pues para poder sacar una licencia. En México, los guías de turistas oficiales tenemos una licencia y para tener esa licencia, pues se nos hace un examen y hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar un tiempo y hay que saber inglés y, bueno, diferentes requisitos. Entonces, yo estudié para sacar esa licencia y al estar estudiando la historia y la historia prehispánica en especial de México, fue algo que a mí me interesó muchísimo y me gustó muchísimo porque empecé a ver cuántos paralelos hay con la historia del libro de Mormón y eso para mí me fascinó. El libro de Mormón para mí es muy especial. Yo amo el libro de Mormón. Lo he leído desde que me bauticé. Cuando yo me bauticé, pues hubo muchos problemas en mi casa porque pues mis papás no estaban de acuerdo. Y recuerdo que a escondidas leía yo el libro de Mormón. Ya cuando se iban a dormir, yo sacaba mi libro de Mormón de debajo del colchón y con una lamparita leía el libro de Mormón. Y hubo un tiempo en el cual yo no pude ir a la iglesia pues porque había problemas, ¿no? Y no quería que esos problemas fueran más grandes en mi hogar. Entonces no pude asistir a la iglesia muchos meses y lo que me mantuvo fue el libro de Mormón, leer el libro de Mormón. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la historia prehispánica, eh, realmente fue para mí maravilloso ver los paralelismos y entonces pues me gustó y seguí estudiando hasta que saqué mi licencia de guía y empecé a trabajar como guía en 1998, ya van a ser casi 30 años. Wow. Y cuando ya tenía 4 años trabajando como guía aquí en Oaxaca, decidí irme a Cancún, donde prácticamente vivo, ¿no? O sea, cuando no tengo trabajo allá, vengo y estoy en Oaxaca con mi familia, pero prácticamente yo vivo en Cancún. Y en Cancún, pues trabajo como guía turista y trabajo mucho con alemanes, también a veces con norteamericanos, con canadienses, pero básicamente con europeos. Y pues los llevo por muchos lugares y es por eso que luego voy a Guatemala, porque Muy los llevo a bien. Tikal y también los llevo a Belice y en Chiapas, aquí en México, en muchos lugares. Y es un trabajo que me encanta mostrar todo lo que hay acá y pues es bien interesante. Me imagino, y cómo hacer ese paralelismo como usted mencionaba. Hermana, ¿podría hacer un poquito más específica? Nos contaba que en el último semestre de la universidad es cuando conoció la iglesia.
¿verdad? ¿Podría darnos un poquito más detalles de cómo fue, si fue por un amigo o una amiga, se encontraron los misioneros, ellos llegaron? ¿Cómo Sí, sucedió? bueno, ah, es un poco, bueno, yo tenía un amigo en la preparatoria y él y su hermano estaban en la misma preparatoria que yo, pero yo no sabía que ellos eran miembros de la iglesia. De hecho, su mamá creo que está por aquí conectada, la hermana Tere Calderón. Y bueno, uno de ellos, cuando él regresó de la misión, empezamos a salir, pero yo no sabía que era miembro de la iglesia. Y cuando yo le platiqué a mis amigas que estaba empezando a salir con él, una de ellas me dijo, ¿y tú sabes que él es mormón? Y yo así como, ¿qué es qué? Y yo nunca había oído hablar de los mormones, ¿no? Y entonces yo me imaginaba que era como un monje budista o algo así, me imaginé. Fue algo muy chistoso. Y él, la siguiente vez que lo vi, le pregunté y le dije, oye, ¿tú eres mormón? Y me dijo, sí. Y le dije, pues platícame, ¿qué es eso? Y yo me quedé impactada de la manera en la cual él se expresó de Jesucristo cuando él me habló de lo que era la iglesia. Me quedé tan impactada y me gustó tanto eso que él me contó, ¿no? Entonces yo empecé a preguntarle más y más cada vez y luego él me habló del libro de Mormón y me dijo, en el libro de Mormón está relatado la visita de Jesucristo en América. Y yo le dije, yo quiero saber eso, préstame tu libro, ¿no? Y entonces él trajo a las misioneras a mi casa y entonces escuché, en ese entonces eran charlas, eran 6 charlas. Y entonces escuché la primera y después de la primera a mi mamá ya no le gustó que fueran las misioneras a mi casa. Así que las siguientes veces nos reunimos en casa de otro amigo que también era único miembro de la iglesia de su familia y él, pues ahí en su casa me dieron charla 2 y después charla 3 y cuando en charla 2 me invitaron a bautizarme, yo dije, no, 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 yo no quiero bautizarme. Pero después de eso, yo me sentí muy mal, me sentía muy triste y no sabía por qué. Cuando fue charla 3, yo les expresé cómo me sentía y que yo ya no quería escuchar nada porque me sentía muy confundida. Pero entonces, pues ahí sí no tuve opción porque eran mi amigo y estábamos en casa de su otro amigo, su hermano y las misioneras. O sea, eran 5 contra 1. Entonces empezamos a platicar y todo y ya ellos me explicaron todas las dudas que yo tenía y ese día fue un sábado y al día siguiente me invitaron a ir a la iglesia. Así que yo fui a la iglesia al día siguiente y entonces después del sacramental me dijeron las misioneras que si podían compartir conmigo la siguiente charla y yo les dije que sí. Y entonces ellas me volvieron a invitar a bautizarme ese día y yo les dije, sí, sí me voy a bautizar, pero hoy, porque si no es hoy, ya no me voy a bautizar. Y ellas pues se quedaron sorprendidas, ¿no? Todos se quedaron sorprendidos. Yo sentía en mi corazón que en esta iglesia iba a encontrarme más cerca del Padre, que era lo que yo anhelaba, ¿no? Yo en ese momento tal vez no tenía un testimonio de que la iglesia es verdadera, pero yo sentía que tenía que unirme y sabía que iba a haber oposición. Y entonces por eso es que les dije, tiene que ser hoy. ¿Por qué dije eso? Porque sabía que mis padres en la tarde no iban a estar en casa, entonces yo podía ir a la iglesia a bautizarme y regresar. Y entonces así lo hicimos, ¿no? En ese momento me dieron las siguientes charlas, me entrevistaron y en la tarde, curiosamente, había una charla en la estaca que el presidente de misión iba a dar precisamente sobre arqueología del libro de Mormón. Y después de la charla me bauticé y el presidente de misión me confirmó miembro de la iglesia. Y pues fue muy especial. Ya después se vino mucha, mucha oposición. Como le digo, o sea, ardió Troya en mi casa porque yo me bauticé, pero realmente pues yo pude sentir mucho el espíritu conmigo. Fueron tiempos difíciles, sin embargo, pude sentir mucho el espíritu conmigo y agradezco pues esa bendición que el Señor me dio. Después de unos meses las cosas se fueron suavizando en mi casa y un día mi mamá me dijo,
pues, a ver, ¿qué te pasa? Ya no vienes con nosotros a la iglesia y tampoco estás yendo allá donde te metiste. Y yo le dije, pues, mami, es que no me dejan, ustedes no quieren, ¿no? Y entonces me dijo ella, yo te voy a ayudar. Y entonces lo que hacíamos es que el domingo le decíamos a mi papá que las dos íbamos a misa y mi mamá, pues nos salíamos juntas de la casa y a una cuadra de donde estaba la estaca estaban una casa de unas monjitas donde ella iba mucho. Entonces ella se iba con las monjitas y yo me iba a la iglesia. Y al final, pues nos veíamos otra vez juntas y ya llegábamos juntas otra vez a la casa. Y así fue como mi mamá, que al principio fue muy duro para ella, yo lo entiendo, que yo me cambiara de religión, pero después ella empezó a apoyarme mucho, mucho y ella cambió bastante y me apoyó mucho después, inclusive para ir a la misión. Muy bien. Muchas gracias, hermana Ale, por comentarnos parte de su conversión. Es admirable. Una de las cosas que aprendemos en la misión es que los escogidos son aquellos que escuchan su voz y obedecen. Y creo que usted era una de esas escogidas en ese tiempo, ¿verdad? Las Sí, misioneras pues tuvieron que haberse sentido súper privilegiadas al encontrarle y más con con la afirmación de que sí, me voy a bautizar, pero tiene que ser hoy, ¿verdad? Eso sí. era una cosa interesante, ¿verdad? Y qué valiente, como menciona hermana Lupita en su testimonio. Ahora, bueno, Sí. entonces fue a la misión, regresa a la misión y ya estaba en la iglesia, une toda la cosa del libro de Mormón con su trabajo y eso me imagino que ha reafirmado su testimonio y la ha mantenido. Pero ¿dónde nace su amor por la historia familiar? Bueno, pues eso es interesante porque precisamente cuando yo tenía poquito de haberme bautizado y que no podía asistir regularmente a la iglesia, donde sí asistía era a instituto. Y entonces en instituto yo fui aprendiendo mucho más de la iglesia, porque para esto el amigo por el cual conocí la iglesia, él se fue a estudiar a Utah y pues no estaba ya tampoco, ¿no? Entonces, y ahí en instituto yo empecé a aprender sobre doctrina y convenios y sobre muchas cosas y también sobre la historia familiar. Y después el presidente de Estaca en ese tiempo me llamó a una entrevista y él me dio mi primer llamamiento y mi primer llamamiento era indexar. Él me preguntó si yo tenía computadora. No toda la gente tenía computadora en ese entonces y mi papá me había comprado una computadora, como le digo, estaba en mi último semestre de la universidad. Y entonces yo le dije, sí, sí tengo. Y entonces me sacó una caja llena de unas tarjetas amarillas y me dijo, tú lo que vas a hacer es que vas a pasar la información de esas tarjetas en un disquete que yo te voy a dar. Y entonces te voy a decir qué programa y cómo le vas a hacer. Y entonces él me enseñó y ese fue mi primer llamamiento. Entonces yo lo que tenía que hacer era, esas tarjetas amarillas eran de matrimonios. Alguien había, pues ya ve cómo era antes la historia familiar, que había rollos, ¿no? Que pedías los rollos y con esos aparatos que había en la estaca veías los registros y entonces había personas que extraían la información de los registros y las metían en esas tarjetas amarillas. En este caso eran registros de matrimonios. Y entonces, pues en esa época, le estoy hablando de 1992, empezaba como a digitalizarse toda esa información. Entonces, ese fue mi primer llamamiento, poder, pues digitalizar, ¿no? Pasar esa información de esas tarjetas al disquete. Y después de eso, más que todo fue en la misión también, cuando yo pues regresé con el ánimo de hacer historia familiar y, y fue fácil porque, por ejemplo, mi mamá, cuando yo estuve en la misión, ella tuvo una reunión para festejar un cumpleaños de una tía allá en donde nació su mamá, que es un pueblito en Veracruz, México, que se llama Tlacotalpan, que es un pueblito bien bonito. Y entonces ahí hicieron una reunión y una de las primas de mi mamá
le regaló un cuaderno con toda la historia familiar. Y entonces cuando yo regresé de la misión, mi mamá me dio ese cuadernito y allí fue donde yo inicié a hacer historia familiar. Ahí no fue difícil porque ya habían hecho todo, o sea, toda la información de los abuelos, los bisabuelos, hasta los tatarabuelos por el lado materno, ¿no? Entonces, ahí fue donde, pues donde inició ese, pues ese amor por la historia familiar, ¿no? Y ese interés de buscar a mis antepasados. Y realmente no tuve que buscar porque ya alguien lo había hecho por mí, pero sí lo que me encantó fue cuando regresé de la misión se hacían excursiones regularmente al Templo de la Ciudad de México. Entonces, cada vez que yo iba al Templo de la Ciudad de México, yo llevaba esos nombres para hacer por esas personas. Entonces, eso fue. Pero algo que también me gustaría platicarles es un sueño que yo tuve cuando tenía poquito de haberme bautizado. No recuerdo exactamente cuánto tiempo después de que me bauticé tuve ese sueño, pero en ese sueño yo estaba en una casa antigua, de esas casas coloniales muy grandes que hay aquí en Oaxaca, y entraba yo en esa casa y subía una escalera enorme de piedra y en la parte superior había como pues como un tipo balcón o terraza, y yo me paraba ahí y empezaba a ver mucha gente vestida de blanco, pero el lugar estaba oscuro y la gente estaba toda vestida de blanco y pasaban y me decían, Ale, apúrate. Todos así pasaban y me decían, Ale, apúrate, apúrate. Y yo los veía pasar, muchos, pero no entendí en ese momento o cuando desperté ese día, no comprendí, pero no se me olvidó ese sueño. Ya cuando empecé a hacer la historia familiar, entendí que esas personas eran todos esos parientes y familiares que estaban esperando en el mundo de los espíritus a que yo actuara. Y por ahí había una pregunta de que quiénes de mis antepasados he ingresado yo al árbol familiar. Pues le puedo decir que todos los he ingresado yo porque nadie más ha hecho eso y además no hay hasta el momento familiares míos que sean miembros de la iglesia, que estén vivos. Los muertos, bueno, ya todos, pero, pero fue un sueño muy especial que hasta después comprendí. Muy bien. Muchas gracias, hermana Alejandra. Hermana Carol, ¿usted levantó la mano? Oh, lo siento, iba a poner un corazoncito, pero no encontré. Ok, Perdón. no hay problema. Gracias. Muy bien. Entonces, hermana Alejandra, dentro de todo, bueno, cuando se inició, usted estaba una de las pioneras en indexación, porque pues así, había un poco antes algunas cosas, pero también hicimos esta parte. Am, ¿Cómo se sentía usted siendo nuevo miembro, ayudando en la indexación y también haciendo su propia historia familiar? ¿Qué la motivaba a seguir? Pues yo creo que es ese interés, ¿no? De saber de dónde venimos, quiénes eran esos familiares. Al inicio, cuando yo hacía ese trabajo de indexación, yo no comprendía todavía mucho lo que estaba yo haciendo, la verdad. Fue hasta después, como le digo, al inicio, cuando yo me bauticé recién, no fue fácil y por lo tanto había muchas cosas que yo ignoraba porque yo no estaba asistiendo regularmente a la iglesia, no podía. Y asistí a instituto y pues sí, ahí fui aprendiendo. Yo digo que básicamente aprendí, donde aprendí realmente tanto o muchas cosas fue cuando ya estaba como misionera. Ahí es donde yo empecé a aprender muchas cosas que yo ignoraba y empecé a sentir ese deseo de regresar y trabajar por todos mis parientes, ¿no? Por mis abuelos, por todos. Y, y bueno, eso siempre me ha motivado mucho porque yo lo siento a ellos de alguna manera. Eh, He tenido experiencias en las cuales
me ha sido difícil a veces encontrar a alguien o, pues sí, o por alguna situación no he hecho la obra tengo el nombre, pero no he hecho la obra, entonces como que de luego de repente se me viene esa persona tanto a la mente y entonces ya lo reviso y, pues sí, vamos a hacer la obra por él, ¿no? Muy bien, Tiene su micrófono apagado. Ya. muy bien. Gracias, hermana. Dentro de toda la investigación de historia familiar que ha hecho, ¿hay alguno de ellos que haya sido muy difícil encontrar? Pues más que, pues sí, fue muy difícil porque, fíjese, cuando mi papá estaba muy enfermo, mi papá falleció en el 94 de cáncer y cuando él estaba muy, muy enfermo, vinieron sus hermanos aquí a Oaxaca a verlo. Y mi papá nunca, realmente nunca tuvo un acercamiento con sus medios hermanos, eran sus medios hermanos. Yo todo lo que yo no los conocía, de hecho, ¿no? Y todo lo que yo sabía de la familia de mi papá era porque mi mamá me platicaba, pero así que mi papá platicara de su familia, no. Entonces, cuando uno de sus medios hermanos vino a verlo, yo le pregunté, lo senté y, y le pregunté todo sobre la familia de ellos. Y entonces él me dijo, fíjate, dice que nosotros no debíamos apellidarnos Velázquez, nos debíamos apellidar Montoro. Y Montoro no es un nombre muy común. Y entonces me dijo, no sé cuál era el apellido, el nombre de pila del bisabuelo, ¿no? Pero nosotros debíamos ser Montoro y no Velázquez. Pero él no tenía más datos. Entonces, pues yo solo anoté eso y pues pasó el tiempo y pasó el tiempo y yo no podía saber cómo buscarlo porque no tenía su nombre de pila. Y pues así pasó el tiempo y yo siempre de vez en cuando pues yo oraba al Padre y decía, ay Padre, ayúdame a encontrar cómo voy a saber de esta persona, ¿no? Y fue realmente milagroso la manera como supe de él. Eh, yo tengo una amiga que estudió conmigo la carrera y ella es muy mi amiga, pero ella vive en Ciudad de México. Entonces un día vino aquí a Oaxaca y en un diciembre y entonces fui a verla a su casa y allí estaba reunida toda su familia y entonces ella tiene un cuñado, que es marido de una de sus hermanas y me lo presentó y me dijo, mira, él se llama Carlos Velázquez. Y entonces yo pues me senté ahí donde estaba él y empecé a platicar con él. Y le digo, ¿y Velázquez de dónde es? ¿De dónde viene ese Velázquez de usted? Y me dijo, de Puebla. Y le digo, yo también, el mío también viene de Puebla, le digo, de Tehuacán. Y él me dice, yo también. Y entonces yo le digo, pero ¿sabe qué? Yo no debía haberme apellidado Velázquez, sino Montoro. Y cuando yo menciono eso, veo en su cara un asombro y me dice, nosotros también nos debíamos haber apellidado Montoro y no Velázquez. Y entonces ya éramos dos sorprendidos y empezamos a platicar más y en eso él saca una fotografía que traía en su celular de su abuela con los dos hijos de su abuela. Y entonces cuando yo veo esa fotografía y veo a los hijos, yo me sorprendo y entonces yo saco mi celular y le enseño una foto de mi abuelo, las comparamos y dijimos, son igualitos, somos parientes. Y entonces él me empezó a dar todos los nombres, porque él sí sabía esa información, y me empieza a dar nombres. Y entonces yo empiezo a anotar y al día siguiente yo me meto en Family Search y empiezo a buscar esos nombres que él me dio y me empiezan a salir, y me empiezan a salir los registros. Cada vez que me acuerdo, la verdad, se me pone la piel chinita porque realmente fue un milagro cómo apareció ese bisabuelo. Y me emociona mucho, la verdad, porque de verdad fue fascinante. Entonces, pues
le dije a esta persona, pues somos parientes y somos primos, ¿no? Porque su abuelo era era primo hermano de mi abuelo. Y ya después con los registros que hay en Family Search, encontré, salió un registro de bautizo de mi abuelo y ahí venía el nombre completo, Julián Montoro Castillo. Y Wow, eran los mismos padres que el marido de la abuela Juana. Siempre ha sido un misterio por qué decidieron a sus hijos no ponerles Montoro y ponerles Velázquez. Eso no sabemos, pero encontré a los Montoro y encontré al abuelo Julián y la verdad, ay, o sea, fue el haber hecho la obra por él fue tan bonito y fue tan emocionante y de verdad que los milagros existen y también tengo ese testimonio de que cuando ellos quieren ser encontrados, ellos ponen también los medios, o sea, fue algo muy especial. definitivamente. Una de las cosas que puedo ver en historia familiar y que se cumple con usted es que para el Padre todos estamos como en la palma de su mano y somos contados, aunque pareciera Sí, infinito, somos contados. Y Él sí, misteriosamente actúa. ¿Y cómo pudieron coincidir en Ciudad de México? Ah, no, sí, y y, lo, coincidir y todo. y la cuestión es, sí, la cuestión es que desafortunadamente este primo tenía cáncer y él falleció hace 2 años. Él ya falleció. Entonces, ahora yo no he tenido oportunidad de ver a su esposa para pedirle el permiso de hacer la obra por él, pero es algo que tengo como pendiente porque pues mis hermanos y todo, yo les platiqué esta historia a mis hermanos y yo les dije, pues la siguiente vez que él venga, porque él también vivía en Ciudad de México, la siguiente vez que él venga, vamos a hacer una reunión para que lo conozcan. Pero desafortunadamente él enfermó y falleció. Entonces fue en el momento justo que yo le conocí y que él pudo compartirme toda esa historia. Interesante. Ya, y aparte de eso, o sea, algo también interesante es que cuando yo puse todos esos nombres, alguien me contactó y me dijo, ¿cómo encontraste el nombre de tal, no? Y le dije, pues en Family Search, y me dijo, es que yo soy descendiente de esa persona y vivo en Campeche y yo voy mucho a Campeche. Entonces es una hermana que yo la contacté, se llama Lupita, y la contacté y pues nos conocimos y ahora nos decimos primas, porque ella es de esa rama. Entonces ella sí es miembro de la iglesia y pues ha sido algo también muy bonito. Bueno, ya no está tan sola entonces. Sí, así es. Ok. ¿Y es la hermana Lupita Ugarte? Muy bien. Hermana Chepi, ¿levantó la mano? Sí, hermanito, muchas gracias. De lo que alcancé a escuchar de la historia, qué fantástico, ¿no? Porque yo había preguntado cuando estaba muchísimo más joven, que más que nada me preocupaba yo por otras culturas, ¿no? Yo me llegué a pensar, bueno, ¿cómo van a encontrar, por ejemplo, los judíos su genealogía si llegaron los nazis y rompieron todos sus archivos? ¿Cómo le van a hacer? O, por ejemplo, no soy discriminatoria, pero, por ejemplo, los negros, ¿no? Que fueron trasladados y rompieron todas, o sea, cambiaron totalmente sus nombres, cambiaron todo. Entonces, ¿cómo le iban a hacer? Y, y en la Revolución Mexicana también que hubo muchos incendios de documentos, en fin, pero ya a través de la historia me fui sabiendo de que pues para el Señor no es nada imposible, ¿no? Y Él sabe el momento y cómo podemos encontrar esos registros y nos ha facilitado más las cosas porque antes teníamos que buscarlas a través de hasta ir a las tumbas, los rollos, un buen y a veces que hasta creían los familiares que queríamos herencia o no sé qué, nomás por preguntarle los nombres.
Lo que sí, a mí me gustaría saber, pero es como, creo que hasta cierto punto imposible. Ahorita que la hermana que dijo que no debería de apellidarse así, supuestamente, yo no sé qué tan cierto sea, mi papá me decía que no debería de apellidarme García, sino Malacate, por el origen indígena pues que nosotros tenemos. Eh, y que no sé si mi bisabuelo compró el apellido García. Entonces ahí como que ahí hay una cierta como problemática, ¿no? Y a lo mejor me voy a meter en Honduras. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, no me la llevé muy bien con mi abuela paterna. Mi abuela materna no la conocí, o sea, la mamá de mi papá. Casi siempre andábamos de choque y ella era miembro de la iglesia. Pensé, ¿y cómo? Mi papá se selló con ella, mi papá se selló con mi mamá, se selló con nosotros. Y ¿cómo le voy a hacer ahí si no la puedo soportar aquí en la tierra? ¿Cómo le voy a hacer para aguantarla allá? Entonces, quisiera preguntar también cómo va a ser ese asunto. Y el otro también es, ¿qué pasa cuando un hermano se casa, se sella, es viudo y quiere volver a rehacer su vida? Al final de cuentas, ¿con quién se queda? ¿Con la primera o con la segunda esposa? Porque pues imagínense si a mí me dijo una amiga que es miembro de la iglesia, procura que siempre sea con que tú seas la primera. Dije, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces eso es esos son mis inquietudes y mis preguntas. Y no sé si se puede hacer algún arreglo en mi árbol. No sé qué hizo mi hermana, que tanto a mi papá como a mi mamá les puso los mismos papás. O sea, a mi mamá no le puso los verdaderos nombres y estaban bien. Y me sorprendió que como mi abuelita siempre presumía que ella había hecho obras y que sabe que en la primera vez yo vi que estaba prácticamente vacía los nombres. Entonces mi hermana empezó. Entonces ahí son varios puntos, hermano. Muchas Muy bien. gracias. A usted, a usted, hermana, muchas gracias por sus preguntas y en este grupo podemos responder sus tres preguntas. Vamos a continuar con la historia y yo la voy a contactar a usted para responder las preguntas. ¿Está bien? Muy bien, hermana Ale. Muchas Ya hablamos gracias. un poco de toda la genealogía y la historia familiar. Dentro de todo lo que usted ha encontrado, su bisabuela, sus bisabuelos, abuelos, primos, ¿hay algún ser especial que si se le permitiera volverlo a ver, le gustaría? ¿Y por qué? Pues a mí, yo no conocí a mis abuelas y yo solamente conocí a mi abuelito, el papá de mi mamá. Él era el que estaba vivo cuando yo nací y él murió cuando yo tenía 12 años. Y él fue bien amoroso, fue un abuelito muy lindo, muy amoroso con nosotros. Y pues a mí yo siento que me gustaría mucho conocer a mis dos abuelas. Eh, mi abuela materna murió cuando mi mamá tenía 12 años, entonces también mi mamá sufrió su ausencia. Y mi abuela paterna, pues ella no se casó con el abuelo, pero mandó a mi papá a vivir con él cuando él también tenía 12 años y empezaba la escuela secundaria, o 12 o 13 o algo así. Y él se fue a vivir con su papá a la Ciudad de México y ella aceptó que fuera a vivir con él porque ella sabía que él le iba a dar una educación a mi papá. Y pues así fue, mi papá estudió y después estudió medicina y después cardiología
y lo logró hacer pues por su papá que se lo llevó, ¿no? Pero siempre extrañó él también a su mamá. Entonces, ambos de mis padres extrañaron mucho a sus padres cuando eran todavía casi niños y yo siento que sería muy bonito para mí conocer a esas abuelas y siempre las abuelitas son algo especial. Yo lo veo ahora con mis hermanas que son abuelas, ¿no? Quieren tanto a sus nietos y los consienten y yo creo que para mí sería algo muy, muy especial. Va a ser, ¿no? Va a ser algo muy especial para mí el día que yo pueda conocer a mis abuelas y abrazarlas y que ellas pues me platiquen su historia también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermana Ale. ¿Hay alguna historia al Ujú. hacer historia familiar, además de la que nos contó al encontrar a su primo, que ha impactado su vida? Pues algo que yo he aprendido de todos mis antepasados es que ellos han sido siempre muy trabajadores, gente muy especial, muy trabajadora. Tenemos a un bisabuelo que él fue militar, él se llamaba Luis María Rosas. Y él, de hecho, tengo aquí una fotografía, no sé si puedo compartir pantalla, Sí, puede. se los voy a enseñar. Ah, a ver, mm, déjenme ver cómo puedo. Aquí está, compartir pantalla. Bueno, entonces, permítanme, voy a. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, muy bien. ¿Y pueden ver la ¡Wow! foto? ¡Qué guapo era, esos ojazos verdes! ¡Wow! Sí, muy guapo, mi abuelo Luis María. Y hay historias de él hay por ahí una historia algo simpática. Pero él estuvo en la batalla del 5 de mayo en Puebla. Y a él se lo llevaron preso los franceses un tiempo, porque bueno, sí ganaron esa batalla de Puebla, pero finalmente la guerra la ganó Francia. Entonces ellos se fueron cautivos por los franceses un tiempo a Francia. Ya después regresaron, ¿no? Pero él de hecho fue el último sobreviviente de los militares que pelearon en esa batalla del 5 de mayo y murió a los 90 no me acuerdo si 91 o 94 años de edad de un catarro, ¿no? O sea, no se murió en la guerra, no se murió en las batallas que peleó, sino se murió de un catarro. Y mi abuelo, el abuelito que yo conocí, era su hijo, y entonces él también nos platicaba mucho de él y él estaba bien orgulloso de su papá. En su casa, en su biblioteca, bueno, yo ya no lo conocí, pero veo fotos de que tenía fotos de él, así también guardaba su uniforme, guardaba sus espadas. Y bueno, lo que yo he aprendido de todo esto es que, a ver, voy a dejar de compartir, pero ahora no, aquí está. Este, ok, ¿ya me ven a mí otra vez? Ya. Ok, entonces, ese legado, pues ha sido de personas muy honorables, muy trabajadores. También mi abuelo paterno, él tenía varios negocios y algo también muy bonito de mi abuelo paterno es que, bueno, yo me imaginaba o mis hermanos y yo nos imaginábamos a ese abuelo como muy enojón, como muy duro, porque mi papá así fue, mi papá fue muy exigente, pero cuando mi papá falleció, mi hermano encontró entre sus cosas unas cartas todas las cartas que el abuelo le escribía a mi papá. Y entonces cuando leímos esas cartas nos pudimos dar cuenta de cómo era el abuelo, los sentimientos tan bonitos que tenía, cómo de una manera bien cariñosa le escribía a mi papá y se refería a él y le decía hijito y le daba muchos consejos y también lo felicitaba por sus logros, por su familia. Y entonces
pues yo puedo ver eso, ¿no? Que ellos fueron personas muy, muy justas, muy honorables y ahora nosotros como hijos, pues yo admiro a todos mis hermanos también, no, no es porque sean mis hermanos, pero la verdad es que todos ellos siempre yo los admiro, todos, pues todos son personas trabajadores, a lo mejor pues no son miembros de la iglesia todavía, pero yo sé que algún día ellos van a poder comprender y van a, pues ellos son personas que también aman al Padre, aman a Jesucristo, son buenas personas con valores que son valores que vienen pues desde muy atrás, ¿no? O sea, de mis antepasados que se han ido transmitiendo y que pues nos hacen, pues una familia pues de personas que somos buenas personas, ¿no? Que somos buenos ciudadanos. Y eso es muy, pues es un legado que yo siento que tengo. Muy bien, muchas gracias, hermana Ale. Ha sido una interesante y hermosa historia. Como usted sabe, en este grupo tenemos personas que están iniciando su historia familiar, otras que van en una parte intermedia y otros muy especializados. Algunos otros frustrados porque no han podido seguir, o algunos otros que la tecnología, como decimos en Guatemala, nos atropella, entonces nos cuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué consejos nos podría dar para seguir haciendo historia familiar? Pues lo primero es que ellos eh, no dejen de lado ese deseo, porque realmente yo puedo dar testimonio de esta parte de las escrituras cuando dice que el corazón de los hijos se volverá a sus padres. Entonces, primero hay que tener ese deseo, ¿no? Tan ferviente de encontrarles y que oren mucho pidiendo esa ayuda. Siempre antes de iniciar el hacer la historia familiar, hacer una oración y pedir que podamos, que a estas personas que están del otro lado del velo se les pueda permitir decirnos, ¿no? O que nosotros podamos encontrarles. Como esa historia que les conté del abuelo Montoro, mmm, como les dije, fue un milagro. Entonces, los milagros existen y hay que pedir por estas personas del otro lado del velo para que ellos también deseen ser encontrados, ¿no? Que ellos también estén anhelando eso. Y yo me imagino, no lo sé, pero yo supongo que ellos allá están orando para ser encontrados y pues que nosotros podamos ser guiados a ellos, pero no desanimarse, siempre, siempre buscar, porque de verdad que sí, sí se puede. Eh, yo ahorita estoy buscando a unos tatarabuelos que se apellidaban Ojeda. Me ha sido difícil hasta el momento, no he encontrado, sin embargo, no tengo duda de que los voy a encontrar. Entonces también es tener esa fe y no darse por vencido. A lo mejor en ese momento no encuentras exactamente al que buscas, pero sí vas a encontrar a otros alrededor por los cuales también puedes trabajar. Entonces, eso es algo muy bonito. Y otro consejo que me gustaría mucho dar es que en las reuniones que tengan familiares, aprovechar esa oportunidad para preguntar a los que están ahí, que nos digan, que nos cuenten, que nos den nombres, que nos den fecha, porque esas oportunidades son oportunidades de oro. Muy bien. Muchas gracias, hermana Ale. El tiempo se nos ha ido, pero ha sido un gusto y un honor conocerla. ¿Podríamos terminar su entrevista, por favor, con su testimonio? Claro que sí, hermano, pues les agradezco mucho esta oportunidad. Me encanta la historia familiar, siempre me ha encantado igual que el libro de Mormón. Ambas cosas, así como la veracidad de esta iglesia, sé que son verdaderas. Sé que esta es la obra del Padre en preparación para la segunda venida de su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. No tengo duda de ello, no tengo duda de que cuando morimos vamos a un mundo de los espíritus donde vamos a encontrarnos con aquellos a quienes amamos que se nos han adelantado y que ellos están en un lugar de paz donde estarán esperando la resurrección. Y
es muy hermoso poder trabajar por ellos, es muy hermoso porque aparte también ellos nos apoyan a nosotros, son como nuestros ángeles. Yo tengo ese sentimiento y ese testimonio de que ellos actúan como nuestros ángeles aquí en la tierra, que ellos nos cuidan, nos ayudan en nuestras aflicciones. Eh, y sé que esta obra es verdadera, sin duda, en mi corazón. Y sé que Jesucristo vive, que Él es nuestro Salvador, que no hay otra manera por la cual nosotros podamos regresar al Padre sino por Él y que los templos son la casa del Señor. Yo agradezco infinitamente tener un templo aquí cerca, aquí en Oaxaca hay templo, en Cancún todavía no hay ni terreno, ya está anunciado, pero no se ha encontrado un terreno para el templo en Cancún. Y el estar aquí, poder asistir al templo regularmente es un gozo y más poder llevar tarjetas de esos familiares que están esperando. Sé que esto es verdad y lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Alejandra Velázquez, por su historia. Vamos a dar un tiempecito a alguien que tenga algunas preguntas, pero tiene la mano levantada la hermana Violeta Vélez. A mí me gustaría hacerles una pregunta. Cuando los nombres, los apellidos no están bien, uno tiene que corregirlos. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi papá tuvo el apellido de su padrastro. Su apellido, que tenía biológico, se le quitaron y tuvo el apellido de su padrastro. Entonces, su apellido biológico, yo hasta donde he investigado en genealogía, que tienen que estar registrados con sus padres biológicos. Muy buena pregunta, hermana O- Violeta. Yo ya apunté su nombre y voy a contactarle para poderle responder su pregunta. Y voy a referirle un grupo de personas que le ayudarán a corregir esta parte en su árbol genealógico. ¿De acuerdo? ¿Hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta o agradecimiento a la hermana Alejandra Velázquez por su historia? Yo, hermano, Hermano, ¿Sí? yo también tengo esa pregunta. Como mis hijas tienen el apellido Bedoya, pero su abuelita, bueno, tuvo un hijo de un Martínez, pero la persona Martínez no se casó con él, sino que otro señor le dio el apellido Bedoya. Entonces ellas llevan pues el apellido Bedoya por esa persona que se unió a ella. Me imagino, hermana Erika, yo ya tengo a usted en el WhatsApp y con gusto yo le hablaré. ¿Está bien? O hermano Jorge, ¿usted quería agregar algo? Sí, poder agradecerle a Ale, es una hermosa experiencia, una mujer de muchas habilidades en realidad, ¿no? Muchos talentos y sobre todo como dijeron por ahí, con un testimonio muy fuerte, ¿no? Para ser la única persona de la familia, ¿no? En realidad y perseverar, haber tenido, bueno, tiene un currículum hermoso, ¿no? Tanto espiritual como secular y es admirable en realidad. Gracias de verdad, Ale, por tu testimonio y por haber compartido, ¿no? Tantas cosas hermosas que nos ayudan y nos edifican en gran manera. Gracias. Gracias, gracias, hermano Jorge. Hermana hermano, yo Cristina. también quiero agradecerle a la hermana Ale su hermosa historia de vida. Esta historia que impacta y que nos ayuda a seguir adelante en muchos aspectos que no teníamos contemplados. Una mujer de grandes valores y muy valiente para haber, pues dicho todas estas cosas, como un testimonio muy grande. Es usted una mujer muy admirable, hermana. Sí, muchas Ay, gracias por habernos gracias, hermana compartido su Irma. historia. Gracias, Gracias, hermana hermana Irma. Irma. Hermana Silvana y después hermana Rosy. Bueno, creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Agradecerle a Alejandra, alguien a quien admiro, sobre todo esto de la fidelidad al Señor, ¿no? A pesar de las circunstancias, digo, de transitar tanto tiempo como única miembro de su familia, pero pensar en esto que el amor que ella pone al trabajar en la historia familiar ya no es única miembro, ¿no?
para los que comenzamos a entender esta parte. eh, Hay muchos que están con ella. Es una mujer muy especial, tiene mucha luz y sobre todo esto de el don de servir y de querer ayudar. Creo que eso lo destaco porque siempre está dispuesta a tender una mano. Así que Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a usted, hermana Silvana. Bien, gracias, hermana. Hermana Rosy. Gracias. Pues personalmente soy amiga de Ale aquí en Cancún y pues siempre la he admirado porque pues es muy valiente. No, el ser la única familia, la única miembro en su hogar y y todos los desafíos que sabemos que tiene Ale, este, pero aquí la hemos acogido, creo que bastante bien. La queremos muchas personas, muchos miembros. Es una hermana de verdad que da servicio, que ayuda a todos los hermanos, hermanas que necesitamos y pues me da mucho gusto poder decir que soy su amiga. Entonces, felicidades, amiguita chula, Gracias, te quiero por mucho, tu Rosy. testimonio. Gracias. Gracias, bye. Gracias, hermana Rosy. Hermana Gaby. Mientras hermana Gaby enciende su micrófono, tengo unos mensajes en el chat, hermana Ale. Conchis Velázquez dice muchas felicidades, es Ale, y sobre todo gracias por encontrar a todos los ancestros. Chiqui Valladares dice muy hermosa su historia, hermana, gracias por compartir sus experiencias y testimonio. Abrazo fraterno. Hermana Rosy, amiguita chula, eres la mejor maestra. Mayra González, muchas gracias, hermanita Alejandra, por su experiencia y su testimonio sobre historia familiar. Hermana Lupito Ugarte manda muchos besos y abrazos. Luz Villegas, muchas gracias por compartir. Qué bonita experiencia e historia. Hermana Marcia, gracias por tan poderosos testimonios y gran obra de amor. Mi hermana Alma, gracias amiga Ale por compartir tu historia. Griselda Hernández, muchas gracias por transmitir su fortaleza y su firmeza en el Evangelio. Me anima a seguir y no detenerme. Hermana Claudia García, felicidades, querida Ale. Eres una gran persona con una fe impresionante. Te quiero, amiga. Elisa Coquet, muchas gracias, Ale. Entré un poco tarde porque estoy en el centro de Family Search, pero lo que pude alcanzar a escuchar es hermosa la investigación que haces. Veré completa la historia. Un abrazo. Muy bien. ¿Hay alguien más que Muchas quiera gracias a agregar? todos. ¿Alguien más quiere agregar algo o agradecerle a hermana Velázquez por su historia? Hermana Teresa tiene su micrófono apagado. Creo que quiere decir, y después le damos el tiempo a la hermana iPhone. Sí, hermana Teresa, ¿tiene apagado su micrófono? ¿Puede encenderlo? Si no, hermana iPhone, usted puede hacerlo, en lo que la hermana Teresa enciende su micrófono. Gracias, soy la hermana Liliana Romero de Tabasco y pues esto me anima. Gracias, hermana, por tan hermosa experiencia que usted ha tenido, que de cierta manera sentí como que había algo que nos conecta, ¿no? Pero eh, sobre todo el animarme a poder seguir, a continuar trabajando la historia familiar, porque al igual que ella, yo no conocía a mis abuelos y muchas cosas, ¿no? Que le digo que sentí que me conectaba mucho. Este, y de mis hermanos, yo también soy la única miembro ¿Esto para qué es, papá? de la iglesia y sí tengo un medio hermano de parte de mi padre que sí es miembro. Y y bueno, eso de una u otra forma me da mucho gusto porque pues sé que algún día quizás mis hermanos puedan sentir también como nosotros ese gozo que es tener este hermoso evangelio. Gracias, hermana. A usted, hermana Ya Liliana. prendí mi micrófono. Soy la Dele, hermana Calderón. dele, hermana Calderón, con todo. Bueno, pues Ale sabe que la quiero muchísimo y me encantó, aunque ya sabía parte de su historia, me encantó escucharla de viva voz de ella y me alegra su fidelidad
que ha tenido desde que se bautizó, que es un ejemplo para todas las que la conocemos. Un abrazo, mi Ale, te felicito Gracias, y me Tere, gracias, encantó haber estado escuchando tus experiencias. Un gracias. abrazo y un beso, mi Ale. Ella es mamá del amigo que me trajo a la iglesia, así que son muy especiales para mí. Gracias, Tere. Ya sabes, mi Ale, Un te gustazo quiero mucho. conocer la hermana Teresa. Gracias El por gusto es estar. para mí, Me encantó estar en esta reunión. Gracias, hermana. Hermana, ¿alguien más? Hermana iPhone, ¿pudo encender su micrófono? Buenas noches, soy la hermana, hermana Elena. Hermana Elena, muy bien. Estoy muy agradecida, siento mucha emoción, siento un gozo enorme, enorme en mi corazón escuchar a Ale, que tiene un testimonio tan bonito y tan fuerte. Ella ha sido mi motivación para seguir con mi historia familiar. Siempre la he admirado mucho porque de verdad es una chica muy valiente y es un ejemplo para seguir para todos, para todos. Es admirable. Te quiero mucho, Ale, de verdad te quiero mucho. Gracias, amiga. Yo también te quiero mucho. Gracias, hermana Elena, muy amable. Hermana Erika Blanco y después hermana Chepi. Perdón, ¿puedo hablar? Ay, Quiero yo no- decirle a la hermana Ale que pues muchas gracias por compartirnos su testimonio y que es al escuchar su historia me conmueve como que gracias a su abuelito y gracias a pues a todos los ancestros que tuvimos, gracias a ellos tenemos paz y qué bonito saber que hay historia a través de la hermana Ale y también pues agradecerle que ella me ha apoyado mucho en lo de la historia familiar y siempre es una hermana muy accesible a apoyarnos pues, en los que vamos empezando en la iglesia. Muy bien. Gracias, Erika. Gracias, hermana Chepi. Ay, pues también para agradecer mucho pues podríamos decir esta sesión. Es muy, muy motivadora toda esta historia. Eso nos indica que quizás podamos encontrar algo interesante en la nuestra también. Sí, es cuestión de escarbarle. Quería preguntarle, hermanito, ¿cuándo va a contestar las preguntas que hice? Porque como que veo que ya van a cerrar la sesión. Sí, Entonces, por eso le pregunto. yo la voy a contactar a usted, hermana, para contestarle. Ah, muy bien. Perfecto. Gracias Gracias. a usted, Soy hermana. la hermana Josefina, porque en mi casa me dicen Chepi, pero soy Josefina García. Ok, Josefina García, ya tengo su nombre. Gracias, Sí, hermana. ahí en la foto de mi perfil estoy como con un teléfono y blusa morada. Ok, muchas gracias, hermana. He tomado nota de eso. ¿Está bien? Hermana Gracias. Gaby, a usted. Hermana Gaby. Muy bien, mientras hermana Gaby enciende su micrófono, hermana Honor LYLX3, ¿usted también había levantado la mano? Soco. Sí, es, es que no encontraba la manita, no encuentro la manita para ponerla y no sé, no quería interrumpir. No, Perdón, no pero tiene problema. gracias por darme este tiempo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? A él es mi amiga, es mi hermana ministra y la conocemos hace mucho tiempo, somos de acá, somos del mismo barrio y es una gran persona, tiene un corazón y es muy servicial y nos ayuda mucho en la historia familiar. Ella siempre está dispuesta a poder ayudar a todos. La amo mucho, amiga, sabes que te amo mucho. Y gracias por Gracias. poder compartir esta historia. Ya habíamos hablado un poquito, pero me gusta poder escucharlo porque me fortalece también y a veces me siento identificada en muchas cosas de tu historia. Gracias, te amo. Muchos saludos a Gracias. todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Gracias, Ale, por su historia. Gracias por su testimonio. Ha sido un honor conocerla. Y le invitamos a seguir Muchas adelante y gracias. muchos de los que estamos acá, ¿verdad? Vamos entonces a terminar con una oración. Está